Ah, vale, me lo había creído. Pues si os parece empezamos con estas segundas jornadas organizadas por Sacabat, conmemorando a las víctimas del terrorismo, en un acto bajo el título España después de ETA, el legado de las víctimas. Organizamos estas jornadas en 3 mesas diferentes que luego describiremos. Y antes de empezar, quiero agradecer la presencia a todos los representantes públicos que no han querido perderse una jornada tan importante como esta y sobre todo a todos los jóvenes que han querido acompañarnos en un acto tan especial para nosotros. Porque sí, nuestra generación no tiene excusas. Conocer la verdad es un deber moral para nosotros. Hace apenas 40 años, en nuestra historia reciente y en plena democracia, ETA llenaba de sangre las calles de España. Y es que, a pesar de la obsesión constante de la izquierda en querer borrar el pasado reciente de nuestro país, los jóvenes no olvidamos. No olvidaremos el legado tan importante que nos dejaron las víctimas de ETA. Un legado que no puede negociarse, no puede blanquearse y ni mucho menos silenciarse por intereses políticos. Porque hoy, en pleno 2025, a los cobardes asesinos etarras se les sigue homenajeando en las calles del País Vasco, llamándolos gudaris, como si de héroes se tratasen. Y es que resulta imposible avanzar y pasar página en unas elecciones, cuando, por ejemplo, en unas elecciones, como pudimos ver recientemente, hay listas presentadas por EHB con candidatos que por delitos de pertenencia a organización terrorista, incluso con delitos de sangre. Cuando, por ejemplo, carpas informativas de partidos políticos compuestos por víctimas del terrorismo de ETA necesitan antidisturbios rodeándolas para poder levantar simplemente una lona. Cuando todavía hoy se intenta agredir e intimidar a cargos públicos simplemente por pensar diferente en el País Vasco. Cuando una víctima de ETA camina por su propio pueblo y tiene que ver cómo se homenajea a los asesinos de su padre. Cuando los monumentos y tumbas de asesinados siguen siendo atacadas y vandalizadas. Cuando, por ejemplo, la tumba de Miguel Ángel Blanco tiene que ser trasladada a Galicia por las constantes pintadas. O cuando, por ejemplo, el 86% de los asesinatos de ETA no están resueltos de forma completa. Es que, claro, ¿cómo no hablar de ETA cuando tenemos en el Parlamento a Merche Aizpurúa, que dirigía el periódico desde el que se señalaba posibles víctimas y que, lejos de condenar la banda terrorista, incluso la justifica? ¿Cómo no hablar de ETA, cuando para muchos Arnaldo Otegi es un hombre de paz, mientras que cada vez son más los jóvenes que desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco, qué fue el espíritu de Hermoa o qué fue, por ejemplo, el impuesto etarra revolucionario? Y esto, simple y llanamente, demuestra que la sociedad vasca, y por tanto la española, no están curadas. Y no lo están porque los mismos que justifican la violencia hoy influyen en la acción de gobierno, porque los herederos del terror hoy marcan la agenda política, y porque las víctimas, una vez más, vuelven a ser incómodas para algunos. Por eso estamos aquí. Hoy vamos a poner sobre la mesa lo que significa la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad que reclaman las víctimas del terrorismo. Porque hoy más que nunca están siendo apartadas y en vez de contar la historia real de 40 años de terrorismo nacionalista, intentan imponernos un relato falso desde el gobierno. Pero como hemos dicho antes, tenemos una obligación moral, y de hecho los jóvenes la tenemos, que es recordar a las víctimas y defender su legado. Y los jóvenes somos quienes debemos impedir que su sacrificio no caiga en el olvido. Porque debemos ser la generación que mantenga viva la memoria. Así que por todo ello, hoy honramos la verdad con testimonios valientes y con voces de gente que vivió de primera mano qué fue el terrorismo de ETA y con jóvenes que no se niegan a olvidar. Así que ahora damos paso a la primera mesa y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Buenas tardes a todos. Os vuelvo a dar la bienvenida a estas segundas jornadas de Sacabat en conmemoración a las víctimas del terrorismo de ETA. Este acto nos invita a detenernos un momento y mirar de frente una parte de nuestra historia. Es una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones que la sociedad debe sacar para construir una memoria colectiva honesta y para fortalecer la convivencia democrática. Hoy queremos homenajear a todas las víctimas del terrorismo de ETA, desde José Antonio Pardines, primer asesinado de ETA en 1968, hasta Jens Seltznerin, último asesinado en 2010. Porque las víctimas de ETA no son solo un número, son personas, con nombres, con apellidos, con familias, con amigos,
que merecen que su dignidad esté siempre por encima del relato de quienes quisieron imponer sus fines mediante la violencia y por encima de quienes pretenden blanquearles. Y homenajearlas no es un simple gesto simbólico, es un deber democrático. Por eso hoy nos acompañan dos referentes en la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, María San Gil, licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1995 y 2004, diputada en el Parlamento del País Vasco entre 2005 y 2008, mano derecha de Gregorio Ordóñez, vicepresidenta de NEOS y directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. En segundo lugar, Ana Velasco, licenciada en Periodismo por el CEU, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid en la 13ª legislatura, exmiembro de la Junta Directiva de Covite, miembro del Consejo Asesor del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo e hija de Jesús Velasco, comandante de caballería y jefe del cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Navarra, asesinado de Álava, asesinado en 1980. Y Ana María Vidal Abarca, fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Después de una década de más de una década desde el fin de la actividad armada de ETA, una parte de la sociedad ha crecido, vivido ya en un contexto sin atentados, sin tener que mirar debajo del coche antes de salir de casa. ¿Creéis que existe una comprensión real de lo que supuso vivir bajo la amenaza del terrorismo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a empezar dándoos las gracias, porque hacía mucho tiempo que no escuchaba a unos jóvenes hablar del terrorismo con tanto sentido común y con tanto, bueno, pues sentimiento democrático y tanto sentimiento de memoria y de reconocimiento a lo que han sido las víctimas del terrorismo. Entonces, de verdad, Andrea, yo creo que la tarea que estáis haciendo desde Sacabad para que la memoria siga siendo algo vivo y para que el recuerdo sea una constante también entre los jóvenes es muy de agradecer, porque, bueno, habéis hecho dos intervenciones que a mí verdaderamente me han llegado al alma. Y no es habitual en gente tan joven como vosotros, porque es verdad que han pasado muchos años y vosotros no habéis tenido la desgracia de vivir con una banda terrorista ETA que mataba y actuaba, bueno, durante 50 años. Sois muy jóvenes, pero es muy alentador y es muy esperanzador que cojáis ese testigo. De hecho, muchas veces hablamos que hoy todavía hay una primera generación que podemos contar lo que sucedió y que hay segundas generaciones que están ya ocupándose de llevar también la bandera de la memoria y del recuerdo, pero que esto no se puede olvidar porque hay una voluntad clarísima por parte de quienes gobiernan de pasar un tupido velo sobre esto. Es decir, ahora se quiere vivir como si ETA no hubiera existido. Claro, si ETA no ha existido, lo primero que molestan son las víctimas, que son la evidencia clara y real de que ETA ha existido y ha estado asesinando durante 50 años, desde el año 68 hasta el año 2010, que se dice pronto. Entonces, es muy difícil que los jóvenes entendáis cómo vivíamos entonces, pero yo creo que tampoco es necesario que sepáis exactamente el dolor, el sufrimiento, el miedo, la falta de libertad, la extorsión que se vivía. Yo creo que a nada que se tenga una cierta empatía y un cierto sentimiento humanitario, uno es capaz de imaginarse cómo se ha vivido en el País Vasco y en el resto de España durante estos 50 años. Es decir, no hemos vivido bajo el terror de Hitler para entender el sufrimiento de los judíos, ¿no? Me parece que nuestra empatía nos lleva a ponernos en la piel de gente y no tener que vivir cada circunstancia. Entonces me parece muy importante que haya actos como este. Nosotros en el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, del que Ana también es miembro, hacemos un esfuerzo importante por ir a los colegios y vamos a muchos colegios para contarles. Hay una víctima que va y les cuenta de primera mano. No os podéis imaginar cómo reaccionan los jóvenes, porque muchos de ellos es la primera vez, y están en primero de bachillerato, que han oído hablar de ETA y se sorprenden, se sobrecogen en muchos casos, porque se ponen inmediatamente en el lugar de las víctimas y las preguntas, y Ana es testigo porque Ana siempre asiste a esas charlas, es de gente que le importa, que le interesa, y yo creo que una vez que han escuchado el testimonio de una víctima del terrorismo, bueno, pues esa semilla les queda. Y me parece por eso importantísimo que actos como este o toda la actividad que realiza el Observatorio de Víctimas se siga haciendo. No creo que sea importante que la gente haya vivido en primera persona la existencia de ETA para que hoy intentemos blanquear el pasado terrorista de un partido político como es EH Bildu. Muchas gracias. Yo corroboro las palabras de María. Creo que es muy esperanzador que haya jóvenes como vosotros que tienen esa inquietud
de saber la verdad de la historia reciente de España, que no están dispuestos a dejarse manipular por las mentiras que nos intentan vender a toda la sociedad y que peleáis por buscar la verdad y por divulgar la verdad. Preguntabais si hay una comprensión real, por lo menos la pregunta que nos habéis enviado, sobre lo que supuso vivir bajo la amenaza del terrorismo. Pues yo creo que para las personas que no lo han vivido es muy difícil entender cómo durante décadas en el País Vasco se ha vivido con auténtico miedo, se ha vivido en silencio, se ha vivido sometido a la presión del terror, porque el terror es eso, el terror lo que pretende es oprimir a la sociedad, y lo consiguieron. Y en el día a día de la gente que vivía en el País Vasco no existía la libertad, no había libertad ni de expresión para empezar. Y era una situación durísima que fue la que obligó a que 200.000 personas se marcharan del País Vasco, y que como asesinaban constantemente, pues era continuo la sensación de sentirse absolutamente dominados por esa ideología que es la que sustenta el terrorismo de ETA, que no es otra que el nacionalismo radical, que lo tenemos que tener muy en cuenta. El terrorismo de ETA es nacionalismo radical. Y eso es lo que, por desgracia, ese nacionalismo radical ha sobrevivido y sigue existiendo y sigue en las instituciones con un partido que se ha legalizado. Pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Me gustaría preguntaros también, como símbolos que sois de la lucha contra el terrorismo y del nacionalismo radical que tú, Ana, comentabas, ¿qué papel os gustaría que jugara vuestro legado para que los jóvenes que no están tan concienciados sobre lo que significó y significa ETA se den cuenta de la importancia que tiene para la memoria y para la justicia? Bueno, aquí en este punto yo creo que es muy importante que estamos viendo en la actualidad, todos los días, en las noticias y en televisión, el tipo de personajes públicos que tenemos, ¿no? Son unos personajes públicos lamentables, corruptos, no todos, por supuesto, pero bueno, los que más notoriedad tienen, la verdad, es que no son en absoluto ejemplares. Y eso habría que ponerlo en frente de lo que son las víctimas del terrorismo. O sea, las víctimas del terrorismo simbolizan la ejemplaridad, simbolizan el heroísmo, simbolizan la generosidad, el sacrificio, la entrega, y simbolizan la lucha por la defensa de la unidad de España y de la libertad. Por eso es tan importante que las víctimas del terrorismo sean un referente para la sociedad española. Y si no lo son, si permitimos que se arrumbe su recuerdo, entonces verdaderamente nos habrán derrotado de verdad, porque la única manera de que esos terroristas que ahora son legales y que ahora pueden hacer política no sean legitimados moral y socialmente es que la presencia pública del ejemplo y de la memoria de las víctimas no se pierda. No se pierda, porque ellas, las víctimas, son las que señalan, dicen quién es quién y señalan a los terroristas y hacen que sea imposible legitimarles, porque se sabe lo que son y lo que han hecho. Por eso es tan importante que las víctimas sigan estando siempre en la sociedad española como un referente que yo creo que no puede haber otro mejor, porque no ha habido nadie que haya dado más por nuestra nación que las víctimas del terrorismo. Y eso es lo que creo que sería lo deseable y lo que entre todos tenemos que luchar para conseguir que realmente termine siendo así. Porque está ocurriendo todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es que para legitimar al partido político de ETA lo que se está haciendo es decirnos que ETA ya no mata, ETA ya no existe y las víctimas tampoco.
Y eso es una injusticia que no se puede consentir. Es que es muy difícil añadir algo a lo que ha dicho Ana. A ver, nosotros estamos siempre hablando del legado de las víctimas del terrorismo, porque son los héroes de la democracia. Pero en una sociedad moralmente ética o con una moral decente, las víctimas estarían como centro y como referencia de la acción política. Lo que pasa es que esta sociedad ha devenido en una sociedad bastante amoral y bastante degenerada en lo ético. Entonces, en una sociedad en la que vivimos la cultura de la muerte, en la que pues la familia ya no es el pilar fundamental, en la que, como digo, ni la vida de los no nacidos ni la de nuestros mayores se respeta, en la que pues la dignidad de la persona ha pasado también a un segundo plano, el poco respeto y la poca memoria y el poco recuerdo a las víctimas del terrorismo va incorporado. Es decir, sería muy raro que viviéramos en una sociedad éticamente decente y que no se acordara de sus víctimas. Es todo un conglomerado, es decir, no solamente hemos abandonado a las víctimas, sino que además yo creo que esos principios morales que durante 2000 años nos han acompañado, los hemos arrumbado, como dices tú, y en eso va también que las víctimas del terrorismo y lo que ellas representan de sacrificio, de esfuerzo, de defensa de algo en lo que creían de verdad, porque no es que les quisieran matar a las víctimas del terrorismo, pero sabían que defendiendo España y defendiendo la libertad de todos corrían ese riesgo. Pero, sin embargo, ahora nuestros referentes políticos, ni son ejemplares, ni son modelo de esfuerzo, ni de sacrificio, ni de defensa de unos valores que son los que deberían movernos. Entonces, por eso las víctimas del terrorismo están englobadas en esa pérdida de referencia, en esa pérdida de valores y de principios que está en toda esta sociedad, que somos una sociedad materialista, absolutamente relativista, egoísta, y no cabe el que nos acordemos de quienes han sido los héroes de la democracia. Por eso me parece importantísimo actos como el de hoy, documentales como los de Iñaki, presencias en la política viva como las de Ana o las de Marimar. Creo que nosotros lo que no podemos dejar es de ser tenaces y ser insistentes y perseverantes. Vamos absolutamente contracorriente, no somos nada políticamente correctos porque molestamos y porque incordiamos, porque somos un poco el pepito grillo que está llamando a la conciencia de muchos vascos y del resto de españoles para decirles que no están haciendo bien las cosas. Entonces, por eso, más que nunca, yo creo que actos como este o actividades como las que hacemos muchos de nosotros son imprescindibles, porque esto dará la vuelta en algún momento, o sea, la esperanza es lo último que se pierde. Pero para que esto dé la vuelta cuanto antes, nos toca seguir siendo trabajadores, perseverantes, constantes y tenaces en la defensa, que yo creo que es de algo que yo creo que a todos nos tiene que llenar de orgullo. Es decir, es verdad que para la familia Velasco, su padre, para mí Gregorio Ordóñez, para Marimar, su hermano, pero cada uno de nosotros tenemos ahí una serie de referencias y de personas que son las que nos tienen que guiar en este trabajo cotidiano. Ahora, María, que mencionabas a ciertas fuerzas políticas, teniendo en cuenta que este gobierno lleva 6 años sustentándose en un partido como Bildu como socio preferente, ¿consideráis que esta normalización política de estas fuerzas vinculadas al entorno histórico de ETA puede responder a algún propósito concreto? Sí, a que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Vamos, claro, es que Pedro Sánchez se apoya en lo más indecente de este país para seguir en la Moncloa. Él tiene que sumar todo lo posible. Pero yo también voy a decir una cosa. A mí me preocupa muchísimo Pedro Sánchez, Bildu, RC, Junts, el PNV, pero no espero nada de ellos. Yo espero mucho del PP y de Vox. Y entonces yo espero que tanto el PP como Vox tengan muy claro que cuando lleguen al gobierno, que espero que lleguen al gobierno, con quién no tienen que pactar y qué es lo que no tienen que hacer. Es decir, quienes hemos vivido siempre en el País Vasco sabíamos que de ETA no podíamos esperar nada, que de Bildu no puedes esperar nada. Tú de la gente que es mala per se no esperas nada, pero esperas que los buenos hagan bien su trabajo. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Me preocupa que en las próximas elecciones, que si no lo remedia nadie, habrá que esperar hasta el año 27, el PP y Vox sepan lo que tienen que hacer en muchos temas, pero sobre todo que tienen que hacer con lo que podríamos llamar el momento político post-entrega de las armas. Es decir, nosotros no queríamos este final de la banda terrorista ETA y nunca hubiéramos pensado que esto iba a terminar así. Nosotros creíamos de verdad que a la banda terrorista ETA la íbamos a derrotar y al derrotar a ETA deslegitimábamos el proyecto político.
Las víctimas del terrorismo son víctimas políticas. O sea, no es que de repente hubo una epidemia y empezaron a morir. No. Hay un proyecto político por el cual se ha asesinado durante 50 años. Y ese proyecto político hay que deslegitimarlo. No podemos permitir que quien tiene las manos manchadas de sangre esté en las instituciones dándonos lecciones de democracia. O sea, yo le veo a Merche Aizpurua, que tenía el seudónimo de Maite Soroa en el periódico y donde señalaba posibles objetivos políticos, subida en el atril del Congreso de los Diputados, y me da, bueno, no voy a decir lo que me da porque tampoco quiero, pero me parece que es inadmisible que una democracia higiénica y decente no puede permitirse tener a este tipo de personas en puestos públicos. Yo creo que los que han formado parte de ETA hoy tendrían que estar avergonzados de lo que han hecho, y lo que no tendrían que estar es intentando encima tener puestos políticos. Entonces me parece que el blanqueamiento de Bildu es lamentable, que solo responde a que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, y quienes tienen mucho trabajo y de quien yo espero muchísimo es del PP y de Vox y del PP. Bueno, yo querría añadir que Bildu es un partido legal porque lo legalizó el Tribunal Constitucional y porque hubo una negociación política entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista en la que estaban informados otros partidos políticos de lo que estaba negociando el Zapatero. Entonces, la situación que vivimos ahora de tener un gobierno de España que depende de los votos del partido de ETA para seguir gobernando, se debe a esa legalización. Pero es que en esa legalización el Tribunal Constitucional estableció una serie de causas por las cuales podría ser ilegalizado Bildu si cometía esos delitos que estaban incluidos en la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Bildu constantemente incumple los términos de esa sentencia y no pasa nada. No se cumple la ley y nadie se atreve a dar el paso de ilegalizarles. Lo que quiero decir es que tenemos que tener muy presente que si Bildu no se hubiera legalizado y no fuera legal, pues no habría ningún partido que tendría la posibilidad de pactar con ellos, porque no sería un partido legal. Si es un partido legal, existe esa posibilidad, y a lo mejor dentro de X llegan al poder PP y Vox y no pactan con Bildu, pero al cabo de otros años, una serie de años, pues vuelve el PSOE y vuelven a pactar. Y además el hecho de que sea legal hace que con el paso del tiempo se les vaya legitimando y cada vez están más aceptados en todos los ámbitos. Quiero decir, la legalización de Bildu cambió la historia de España radicalmente, y significó que no derrotamos a ETA, no les derrotamos. Fue un final, pues, como dicen algunos, sucio, un final que podría haber sido mucho mejor, porque España es un Estado de Derecho que tiene instrumentos legales y que de hecho estaba derrotando de verdad a ETA, y que esa negociación fue infame porque para lo que sirvió fue para hacer muchísimas concesiones absolutamente injustas. Aparte de la legalización, la excarcelación de terroristas. Es que quedan 40 terroristas en régimen cerrado, 40. Todos los demás están o ya completamente libres o en régimen abierto o van a la cárcel una vez al mes. Aparte de recibir ayudas del gobierno vasco de todo tipo y todo tipo de apoyos. Entonces, lo que tendríamos que analizar seriamente es si nos vamos a atrever, cuando podamos, a hacer que se cumpla la ley. Yo no digo cambiar la ley, no digo hacer una ley nueva. Hay una ley de partidos que está en vigor, y esa sentencia del Tribunal Constitucional, ya no digo del Supremo, porque el Supremo no les quería legalizar. Tuvo que llegar el Constitucional a enmendarles la plana. Pero si hay una ley en vigor, si hay una sentencia en vigor, yo lo único que pido es que se cumplan las leyes, las que hay, porque no se cumplen. Y no puede ser. No puede ser que en España los terroristas tengan
pues eso, alfombra roja en todo, y que les reciban en la Moncloa, a los terroristas de Bildu los reciben en la Moncloa, y en cambio a Vox no les reciben en la Moncloa. Y le hacen cordón sanitario a un partido que es democrático, constitucional, que defiende pues todos los valores de la nación y de la Constitución y de la democracia y de la libertad y tal, y reciben a un partido que es el heredero de ETA. Y nos parece, no es que nos parezca normal, yo creo que aquí a ninguno nos parece normal, pero lo aceptamos, lo asumimos, nos resignamos, no nos podemos resignar, no podemos aceptar lo inaceptable, tenemos que seguir denunciándolo constantemente, aunque vayamos contracorriente, como ha dicho María, sin tener ningún miedo ni ningún complejo, porque es una ignominia que tengamos a un partido que ha sido durante 50 años el que ha azotado y ha destrozado a España, que casi se carga la transición, que ahora tanto decimos que la transición fue una maravilla, la transición tuvo sus luces y sus sombras, pero desde luego si alguien se la quiso cargar, si alguien la quiso destrozar, fue precisamente la banda terrorista ETA. Así que tenemos que luchar contra todos esos que nos quieren mentir, que nos quieren engañar, que nos quieren manipular y que quieren que vosotros, los jóvenes, no tengáis ni idea de nada. Y no solamente que no tengáis ni idea, sino que os cuenten una historia que es completamente mentira y una tergiversación absoluta de la realidad. Y tenemos la obligación de que no lo consigan. Muchas gracias. Ya para concluir, y es una pena concluir porque es un honor poder escucharos y teneros hoy aquí, en línea con lo que habéis comentado respecto a la normalización de los filoetarras y a la idea que habéis dicho las dos de la no derrota del proyecto político que llevaba detrás ETA, ¿cómo puede la memoria de las víctimas ayudarnos a identificar y a frenar los discursos que siembran odio o justifican la violencia? ¿Y qué responsabilidad deben asumir instituciones, medios y ciudadanía para evitar que reaparezcan estas dinámicas de radicalización como las que alimentaron el terrorismo de ETA? Bueno, pues yo vuelvo a decir, hacer actos de este tipo. Es que nosotros nos toca, yo creo que tenemos como una misión en la vida y nuestra misión es ser, como decía antes, tenaces y perseverantes. Y estar y contarlo a todo el mundo. Luego vamos a ver el documental de Iñaki. Yo siempre, luego cuando lo vemos en algún sitio, les ponemos deberes y decimos a la gente que luego se lo tienen que bajar porque está en YouTube, porque no hace falta ser de ninguna plataforma, y mandarlo a sus grupos de WhatsApp. Es decir, yo creo que tenemos que despertar conciencias. La sociedad y cada uno de nosotros tiene muchos problemas y es verdad que no van a estar pensando en las víctimas del terrorismo, porque bueno, hay muchos problemas en este momento y se olvidan. El ser humano tiende a olvidarse de lo malo porque tenemos que sobrevivir día a día. Entonces tenemos que ser, como decía antes, un poco esa conciencia, ese pepito grillo de recordar que lo mejor de nosotros son las víctimas del terrorismo y que les debemos tenerlas en el frontispicio de la acción política y que los partidos políticos el día de mañana tienen que hacer una inmensa labor política, social, histórica para que esto se cuente. Es decir, nos están contando no la historia veraz de lo que ha ocurrido, sino un relato que conforme a todo el mundo. Pero ¿cómo que un relato que conforme a todo el mundo? O sea, aquí ha habido vencedores y tiene que haber vencidos, aquí ha habido víctimas y ha habido verdugos. Y la línea antes estaba clarísima entre el bien y el mal. O sea, hasta después de Ermua, hasta el Pacto de Estella, teníamos muy claro dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos. Claro, cuando ETA mata a Miguel Ángel Blanco, la reacción social es tan abrumadora que el nacionalismo moderado, y le voy a poner las comillas, se asusta de tal forma que pasan la línea de los buenos y malos y se van con los verdugos, porque lo primero para ellos es el proyecto político. Lo primero es salvaguardar la Euskal Herria de los 7 territorios. Y si para eso hay que abandonar el constitucionalismo, la democracia, la libertad, la convivencia, se hace. Y el nacionalismo lo hizo en el año 97. Y lo que parece mentira es que todavía 98 no nos demos cuenta de cómo es el nacionalismo. Que lo único que le importa es su proyecto político. Es verdad que ellos no han matado, me estoy refiriendo al PNV y a Eusko Alkartasuna, pero su fin político era el mismo que el de ETA.
Entonces, ETA, que ahora es Bildu, pero que ETA no hemos derrotado a ETA, porque ETA era un proyecto político que tenía comandos, que tenía juventudes, que tenía grupos feministas, que tenía partido político. El partido político sigue defendiendo ese proyecto político que al nacionalismo le ha venido fenomenal. Entonces, habrá que señalar con el dedo no solamente a los autores materiales del terrorismo, que son Bildu y todos sus secuaces, sino también a los partidos nacionalistas que le han hecho el juego y que han convivido y han tolerado desde instituciones, desde el gobierno, que ETA estuviera matando durante 50 años. El PNV no ha hecho nada para derrotar al terrorismo. Entonces yo creo que también los partidos políticos, los que nos importan, los que a mí me importan, tienen que tener claro no solo que no se puede pactar con Bildu, no solo que Bildu no tendría que estar legalizado democráticamente, sino que el nacionalismo, los partidos nacionalistas vascos, no pueden ser socios de gobierno. Porque al final les salvamos la cara al PNV porque nos interesa que los 5 votos que tienen, bueno, pues lleven a Mengano a la Moncloa. Y yo creo que no, que al PNV hay que decirle muy claro que su proyecto también está deslegitimado y que nunca serán socios de gobierno. Entonces hay una tarea ardua por delante, no solamente para sacar de las instituciones, que ahora no se puede porque socialmente ya la sociedad no está preparada para eso. Habría que rehacer todo un proyecto de concienciación social, de que nos demos cuenta cómo son y quiénes son los que están en Bildu. Pero yo creo que España, en su conjunto, tiene uno de sus más graves riesgos en los partidos nacionalistas. Y no solo el vasco, no hay más que ver cómo está Navarra, no hay más que ver cómo es Cataluña, Baleares, Valencia. Es decir, el nacionalismo es una especie como de carcoma que va comiéndose todo aquello a lo que ataca, y ataca a la sociedad y ataca a España en su unidad y en su conjunto. Entonces yo creo que ahí también nos queda por hacer una gran labor. Ahora, yo me voy con un mensaje de esperanza. Eso es un trabajo que tienen sobre todo las siguientes generaciones, y yo creo que lo que hay que hacer es ayudarles, impulsarles, estar con ellos, porque ellos le darán la vuelta, porque no tienen muchos de los vicios que tenemos ya en nuestra generación, que hemos vivido de una forma tan determinada que, bueno, pues que parece que no somos capaces de levantar cabeza, que nos puede los complejos, que nos parece que el nacionalismo es una ideología con la que hay que tener un cierto mimo, y que no, que al nacionalismo hay que tratarle como lo que son, como lo que se merecen, porque es una ideología que lo que quiere es romper España. Y España nos importa y nos preocupa, con lo cual, sin complejos, que es como sois vosotros, conseguiréis darle la vuelta. Entonces, contaréis con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Muchas gracias, María. Nada, un minuto. Yo simplemente decir que el futuro es difícil, no va a ser fácil. Para construir un futuro decente, digno y moral, es importante conocer la verdad de nuestra historia y efectivamente pues valorar que queremos tener una sociedad con dignidad. Y para tener una sociedad con dignidad tenemos que tener como referente a las víctimas del terrorismo, y tenemos que hacer frente a todos los nacionalismos que son los que... O sea, es que los nacionalismos, como lo que no quieren es a España, lo que quieren es dividir y trocear a España, pues todo lo que hacen está enfocado a debilitarnos como nación. Todo, absolutamente todo. Y cuando pactan con los partidos nacionales, lo hacen para sacar una contrapartida y tal, pero con el objetivo siempre de barrer ellos para casa y debilitarnos al conjunto de los españoles. Eso lo tenemos que tener siempre clarísimo, siempre clarísimo. En el País Vasco, en este momento, dominan absolutamente. Tienen a la sociedad completamente domesticada. Hay hasta síndrome de Estocolmo, yo diría. O sea, están entregados al separatismo. Ahora la preocupación es que si va a ganar Bildu o si va a ganar el PNV. A mí me da igual, porque al final pues buscan lo mismo. Unos siendo más liberales o de derechas o lo que sea, y otros más comunistas, pero nos da igual. Quieren hacer todo lo que quieren hacer, pero alejándose de España y haciendo daño a España. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro quiénes son los enemigos de España, quiénes han sido los defensores de España, de su democracia y de su libertad, y solo teniendo eso claro seremos capaces de trabajar por un futuro en el que podamos convivir todos en paz, en libertad, en democracia y unidos. Muchas gracias.
Pues, como decía, muchas gracias a las dos por vuestros testimonios, por estar aquí y por estar al pie del cañón, y os dejamos con el documental de Iñaki, que merece mucho la pena de ver. $3.500 atentados, 853 asesinados, entre ellos 22 menores, 2.600 heridos, 86 secuestrados. A uno de ellos, José Antonio Ortega Lara, le tuvieron encerrado durante año y medio. Aunque no ha pasado tanto tiempo, es cierto que los jóvenes no tenemos una idea clara de lo que fue ETA, cuando realmente ETA fue algo muy importante para la vida de todos los españoles, como para nuestros padres, por ejemplo. ETA fue un grupo terrorista que atacó a España y a los españoles durante 50 años. Imagina que 50 años son casi toda una vida. ¿Podrías explicar un poco qué es ETA? Bueno, es un grupo terrorista. Un grupo como terrorista que hubo hace muchos años que atentaron en algunos sitios. Eso es un grupo de terroristas, ¿no? Una parte del País Vasco se sentía como marginada por España y eso acabó llevando a actos, desde mi punto de vista, bastante que se pasaban de la raya, como la atacada en el Hipercor. Hizo mucho daño y mucha gente. Siempre hay dos bandos y es bueno saber las posiciones de los bandos para tener una opinión. Las redes sociales son muy peligrosas para tratar temas de este estilo. Hay mucho desconocimiento y mucha agresividad. ¿Sabéis algo sobre el comienzo de ETA? O sea, ¿por qué empezó? Para la independencia del País Vasco. ¿Y sabríais decirme en qué año empezó? Bueno, lo que yo tengo entendido es que empezó sobre el siglo XX. Sinceramente no. ETA dejó su actividad terrorista en 2018. Pero, ¿cómo fue su comienzo? John Juaristi estuvo siendo muy joven en los primeros grupos que fundaron ETA. ¿Por qué entré ahí? Bueno, pues porque yo venía de una familia nacionalista donde se me había inculcado, digamos, esa idea de que los vascos habían sido invadidos y oprimidos por un pueblo distinto, el pueblo español, etc. Era una cosa muy gorda, muy conocida ahora. Nace exactamente el 31 de julio de 1959, eran un puñado de estudiantes, sobre todo escuelas de ingenieros, de Bilbao, algunos ya de Deusto. Eran muy pocas personas, estaban todavía un poco bajo el paraguas, al menos en el exilio de lo que era el Partido Nacionalista Vasco. Exactamente, ¿qué se pretendió con la formación de ETA? Con la formación de ETA se pretendía, en teoría, iniciar un proceso de revolución nacional. Es decir, un proceso de nacionalismo revolucionario. Esa fue la teoría revolucionaria de la izquierda de esa época, de la izquierda anticolonial, de la izquierda del tercer mundo. Lo que pasa es que obviamente el País Vasco no era un país del tercer mundo, ni mucho menos. Más bien lo contrario. Y realmente hasta los años 68, 69 empieza lo que yo diría un terrorismo clásico. Ese es el comienzo de una actividad terrorista que mató a 43 personas antes de morir Franco y que fue convirtiéndose en algo cada vez más y más salvaje. El 95% de los asesinatos se cometieron en plena democracia. ¿Y creéis que ETA mató más durante el franquismo o en tiempos de democracia? Sí, no tengo ni idea. Durante el franquismo. No tengo ni idea de lo que va a decir. Bueno, creo que el franquismo... ¿A cuántas personas mató? Más o menos lo que tú crees.
sé, 500. 60, quizá 3.000, 5.000, creo que más de 300 seguro. ¿Y crees que ha habido también otros movimientos terroristas o grupos terroristas en España durante la democracia de ETA? Otros grupos terroristas no me vienen a la cabeza, sí. En España, no, la verdad es que no. No tan famosos como ETA. Seguramente hay, pero no los conozco. Hubo otros terrorismos. Entre 1975 y 1982, la extrema derecha trató de entorpecer el proyecto de transición a la democracia. Entre diferentes grupos causaron entre 35 y 60 víctimas mortales. El grupo Grapo, de ideología comunista, causó 93 muertos y casi 100 heridos. Los GAL, ligados a aparatos policiales del Estado, estuvieron activos entre 1983 y 1987. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA. Fueron responsables de 27 asesinatos. El terrorismo islamista cometió su mayor atentado el 11 de marzo de 2004 en Madrid, con bombas en varios trenes. Murieron casi 200 personas y hubo más de 2.000 heridos. ¿Han habido otros grupos terroristas que también han asesinado en España? Compáramelos un poco con ETA. Empezaron a aparecer pequeños grupos o grupúsculos de este tipo, pues como el Grapo, el FRAP, etcétera, ¿no? Pues el problema de estos grupos es que eran pequeños, muy inestables también, y sobre todo que no tenían apoyo popular. Que el asunto en ETA fue que ETA arrastró, digamos, a buena parte de la sociedad vasca, que le proporcionó, digamos, una cobertura durante mucho tiempo. ¿Te han hablado en el cole o en casa sobre esto? No. Sí, pero no me acuerdo. Porque como no me interesaba... Si en tu casa o en tu alrededor no tienes ese, no tienes por qué saberlo tampoco. En casa sí, en el colegio no. No es un tema que se haya tratado, al menos en mi instituto. Para varias generaciones de españoles, ETA fue una presencia constante y oscura. Algo que parecía que no iba a terminar nunca. A pesar de que sois mis padres, no me habéis hablado mucho sobre el tema de ETA. Así que bueno, sí me gustaría que me explicarais un poco cómo recordáis vosotros cuando teníais mi edad todo el tema del terrorismo. Pues era una cosa que prácticamente se oía a diario. Continuamente estábamos escuchando atentados y muertes y... Creces así, oyendo ese goteo de... Bueno, y interiorizas que hay terrorismo y ya está, ¿no? Ya cuando estamos en la adolescencia, que ETA está matando mucho, sí que empiezas a tomar conciencia de que hay un problema. ¿Sí? Quizá aquí, pues estamos en Cataluña, se nos queda más a la memoria el tema de la casa Cuartel de Vic, que lanzasen coche bomba contra una casa en la que vivían las mujeres y los niños de los guardias civiles. Pareció terrible. Y luego está también el tema de Hipercor, ¿no? ¿Qué le explicaríais a alguien de mi edad sobre este tema? ¿Qué creéis que es lo más importante que deberían saber? Para empezar, que conocieran el problema en sí y que vieran las consecuencias que ha tenido ese problema. Es que fue antes de ayer. O sea, vosotros ya estabais nacidos, cuando seguía ETA actuando. Sabéis de los nazis. Se habla mucho de la conquista de América por los españoles. Se habla mucho de muchas cosas que han pasado en la historia, ¿no? Pero aquí, en España, no hablamos de algo tan importante como fue pues, el problema de ETA, que duró muchos años y causó mucho sufrimiento y muchas víctimas. Pues claro que hay que hablar. ETA asesinó a guardias civiles, policías nacionales, policías municipales, militares, policías forales, dueños de bares, empresarios, periodistas, profesores, taxistas, mecánicos, funcionarios, comerciantes, ingenieros, políticos locales de centro, derecha e izquierda, abogados, peluqueros, camioneros. Y aún hoy en día quedan más de 300 crímenes sin resolver. Este es el terrible balance del terrorismo de ETA. Además, 180.000 personas abandonaron el País Vasco. ¿Y algún nombre de víctima sí que te suene? Un nombre de víctima no, la verdad. Vale. No sé si es de ETA, pero el típico que se estudia en bachillerato del Carrero Blanco, ¿no? El padre de Almudena era militar. Fue asesinado en 2001. Ella solo tenía 13 años cuando le mataron. Era un viernes, él se levantó por la mañana y salió a trabajar.
a las 8 menos 10 de la mañana, como siempre. Y a los 10-15 minutos yo me estaba poniendo el uniforme para ir al colegio. Aquí, en este lugar exactamente, ahí tuvo lugar el atentado. Por eso aquí le pusieron una placa conmemorativa. Y fíjate, nosotros veíamos hacia allá tan solo 2 manzanas de aquí. Y sonó una explosión muy fuerte y recuerdo que los cristales de la ventana temblaron. Y yo pensé, uy, una bombona, ¿no? Pero luego, inmediatamente después, dije, no, esto es un atentado, porque no era el primero que yo escuchaba. Y yo me fui al colegio tan tranquilamente, bueno, tan tranquilamente no, pero pensando que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Que podría ser cualquier otro vecino. Él se ha perdido 1000 cosas de mi vida y súper importantes. Eso lo llevo fatal, la ausencia. Pero cuando pasa algo muy importante, o cuando veo una foto, o cuando, no sé, tengo alguna evidencia que me encantaría compartir con él, me da una rabia tremenda. Que todo el mundo tenga acceso y conozca bien lo que pasó y lo que ha venido detrás y las secuelas que nos ha dejado a muchos de los españoles. Javier Ordóñez no conoció a su padre, aspirante a alcalde de San Sebastián. El 23 de enero de 1995, mi padre se encontraba en un bar de San Sebastián, en el bar La Cepa, cuando un miembro de la banda terrorista ETA le asesina de un tiro en la nuca. ¿Y tú qué edad tenías? Yo tenía poco más de un año. ¿Y cómo te enteraste? Con 4 o 5 años le pregunté a mi madre qué pasó con mi padre, y ella me contó lo que había trascendido. Pues he crecido con una enorme ausencia en mi vida, naturalmente, una ausencia que ha faltado en el ámbito familiar, en muchos otros ámbitos. Me ha condicionado mucho en mi soledad. Yo soy una persona muy solitaria, porque me ha faltado una figura fundamental. Es algo diferente, es una circunstancia que me ha tocado vivir y con la que he aprendido a vivir. Algo que he tenido que interiorizar, que he tenido que comprender y que he tenido que asumir que iba a ser mi realidad, desgraciadamente. Y por lo tanto, ¿cómo crees tú que habría que recordar a ETA? Pues como lo que es, ni más ni menos. Una organización terrorista con asesinos sin escrúpulos, dispuestos a todo para imponer su proyecto político. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los jóvenes? Pues me gustaría transmitir la importancia del respeto, la importancia de la empatía, no desde la victimización, o sea, que comprendan qué es lo que ha sucedido, que no lo olviden nunca, que no se tergiverse la historia y que de verdad empaticen con nuestra situación para que sean capaces de extraer algo positivo de algo tan terrible que nos sucedió a muchos. La acción más sangrienta en la historia de ETA fue el atentado al Hipercor en Barcelona en 1987. Acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 4 niños, y causó heridas de distinta gravedad a otras 45. Bueno, Marina, tú acabas de acabar la carrera de periodismo, pero a pesar de eso, ¿tú sabes sobre ETA? Sí, bueno, de hecho este es mi último año y en ningún momento yo creo que hemos dado nada de ETA. Bueno, lo que he investigado yo o sé o que he escuchado es que nació como un grupo alternativo político desde el País Vasco y a partir de ahí la verdad es que no sé cómo evolucionaron para llegar a hacer actos violentos de terrorismo. Yo no ubicaba este Hipercor aquí y si te fijas que no hay ninguna placa conmemorativa del acto, que es una cosa impactante porque igualmente fueron muchas las víctimas. ¿Tú cuántas personas dirías que mató ETA? Sí que hicieron bastantes atentados, pero no sé si llegan a las 100, 150. Pues 853 personas. ¿Qué dices? No es un tema que pueda surgir en una conversación normal. Creo que es un tema bastante tabú, de hecho. Es como ocultar algo, no, se aprende de la historia. Entonces, entendamos qué es, si ha ido bien para mal y por qué, sobre todo. Y tú sabes que hay un partido político el que, está compuesto por terroristas, exterroristas de ETA. ¿Actualmente? Sí. No, de hecho no lo sabía, desconocía esta información. ¿Cuál es? Bildu. Pero no sé si es moralmente ético que gente que haya tenido un pasado relacionado con esto, claro, si hayan participado directamente es una cosa y formar parte de la ideología también. ETA mató por última vez en 2010 y en 2011 anunció el final de su actividad terrorista. No se acaba la historia de ETA en el momento en que ETA decreta el fin de la violencia, porque las consecuencias y las implicaciones
humanas, políticas y sociales de la violencia permanecen y hay que enfrentarse a ellas. Ha sido un final con concesiones, con impunidad política para los criminales que han sido legalizados de manera fraudulenta. Y hay una impunidad penal también, porque hay más de 300 asesinatos que no han sido resueltos ni juzgados judicialmente. En ningún lugar de los estatutos de Bildu hay una condena inequívoca del terrorismo de ETA, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y a pesar de eso se legalizó. ¿Y por qué crees que hay gente que todavía siente simpatía por ETA? Una determinada generación que no ha tenido una experiencia directa de las atrocidades de ETA, lo que conoce del terrorismo es a través de otras fuentes indirectas. Y una parte importante de las fuentes indirectas, cuando hablan de ETA, hablan dando un relato manipulado, distorsionado de lo que ha sido la violación de los derechos humanos perpetrada por ETA. Otro de los motivos es porque tienen un profundo fanatismo y han sido socializadas en una ideología nacionalista radical que ha justificado la violación de los derechos humanos y el asesinato de conciudadanos. Hay una cierta narrativa épica o romantización de la campaña terrorista de ETA. El principal diario vasco entrevista a Arnaldo Otegi como si no fuera dirigente que ha sido de la organización terrorista ETA. No entrevistaría igual a un maltratador de mujeres o a un pederasta. Y por eso, en definitiva, al final, lo que se le está trasladando a la audiencia es que estas personas están normalizadas. Probablemente hay personas que siguen pensando que la violencia es un camino para conseguir fines políticos. Por mucho que se disuelva ETA, pues aún seguirá habiendo gente que lo apoya. Depende de la educación, de los padres, la escuela. En las redes verás que muy a menudo se busca contrarrestar una información incómoda mediante una acusación instantánea. Es eso del ya, pero también pasó esto otro, y tú más, o directamente el insulto personal. Hay que estar atentos a la actualidad y no dejarse llevar por lo primero que se lee o se dice de estos temas importantes. Hay que tener criterio para poder opinar. El peligro de la propaganda política es que manipula a las personas desinformadas. ¿Cómo habría que recordar a las víctimas de ETA? Creo que hay que recordarlas teniendo en cuenta su significado político. Por lo tanto, hay que exigir rendición de cuentas a los asesinos desde el punto de vista penal, pero rendición de cuentas políticas también a quienes han sido cómplices del asesinato. El problema es que toda víctima de ETA es una víctima de una injusticia radical. No mató, digamos, para resolver injusticias reales. Que sus ejecutores no fueron héroes, fueron asesinos. Creo que sí que se debería hablar más porque todavía hay muchas familias que sufren con la consecuencia de eso, ¿no? Que forma parte de nuestra historia. Ahora porque nosotros, tenemos a nuestros padres, nuestros abuelos que lo han vivido de más cerca, pero yo creo que las generaciones futuras no tendrán tantos testimonios cercanos, entonces es importante que se hable. He aprendido mucho con este trabajo. También con mi participación en la película Sin Libertad 20 años después, donde entrevisté a varias víctimas. Es fundamental escuchar el testimonio de las víctimas. Cambié la manera de ver y entender todo este tema del terrorismo. No podemos dejar de interesarnos por algo tan importante de nuestra propia historia reciente. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí presentes. Creo que es imprescindible que esta generación de jóvenes de la que formamos parte organice este tipo de actos y homenajes para al final dejar evidente, ¿no?, lo que fue la masacre terrorista por parte de la banda de ETA
y sobre todo porque hemos visto que existe todavía mucha desinformación y esto pues no puede seguir así. El blanqueamiento de H. Bildu, el llamado antifascismo abertzale, pues campa a sus anchas, ¿no?, por todo el País Vasco, y también pues seguimos escuchando esos cánticos que tanto caracterizan a la banda terrorista pues en las universidades públicas, y también vemos como los jóvenes, ¿no?, aún no saben quiénes son figuras tan referentes, ¿no?, para la lucha por la libertad como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, y que al final se legitima de alguna manera, ¿no?, lo que hizo ETA, porque pues al final decían que era como una lucha, una respuesta a lo que fue el régimen, ¿no?, la dictadura. Pues no, es cierto que los mayores atentados y la mayoría de las muertes que causó ETA pues fueron en democracia, y eso también hay que recalcarlo. Así que sin más dilación, pues voy a presentar a los dos ponentes que tenemos en esta mesa, que son Iñaki Arteta, director de cine, guionista y fotógrafo, y bueno, también es un referente, ¿no?, por dar visibilidad y dar voz a todas las víctimas de ETA a través de todos sus labores y sus trabajos que ha realizado, como los documentales. Y también tenemos a Adela Arteta, que es hija de Iñaki, también pues el ojo fiel, ¿no? Y bueno, también forma parte de la asociación Sacabat, y pues gracias a ella también hemos podido conocer un poquito más, ¿no?, sobre la banda terrorista, y al final somos un poco más conscientes de todo el daño que causó, y al final pues por eso seguimos también día a día recordando a las víctimas. Así que sin más dilación voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué os impulsó, ¿no?, qué impulsó la idea de crear este documental, y con qué intención al especialmente incluir a jóvenes, ¿no?, en él? Bueno, buenas tardes, gracias Hugo. Buenas tardes a todos. Bueno, de nuevo gracias porque esta iniciativa salga de un grupo como vosotros, que no solo tomáis cerveza, sino que dedicáis un tiempo a pensar en estas cosas importantes, ¿no?, y en el pasado y tal, ¿no? Yo creo que... ahora te contesto, ¿eh? Pero yo creo que antes ha dicho María, que no la veo a María, bueno, que es el tiempo de los jóvenes, pero yo creo que es el tiempo de los adultos. Yo creo que es el tiempo de los adultos, de los que hemos vivido lo que ha pasado, de los que hemos sido testigos de lo que ha pasado, y los que podemos transmitir precisamente a vosotros y a gente más joven todo lo que ha ocurrido, ¿no?, desde mucho punto de vista, desde el punto de vista de las víctimas, de la gente a la que no se ha pasado nada grave, pero que hemos racionalizado y hemos experimentado unos tiempos horribles, ¿no?, y podemos contarlo, ¿no? Y luego también es el tiempo de la educación, pues como hace el CEU, como tiene tan interiorizado el CEU con la aportación de informaciones y presencia de las víctimas en las aulas y tal, para que los jóvenes vayan teniendo, se les encienda un poco la bombillita de qué es lo que pasó en torno al terrorismo. Bueno, pues una de esas cosas que tenía el CEU es este vídeo que acabamos de ver, que fue una propuesta de la entidad para contar en 20 minutos. Yo creo que lo hice en 23, siempre hago cosas un poco más largas de las que me piden, pues la versión del director siempre es más larga, ¿no? Y creo que se ha puesto la de 18. No sé si se ha colado, pero me ha parecido que es más con la de 17, que tuve que cortarla y tal un poco. Bien, bueno, en cualquier caso, quiero decir que se me pidió esto pues para que en 20 minutos se pudiera expresar, se pudiera contar a los chicos jóvenes que no conocen nada de la historia de ETA, pues por la historia, ¿no?, lo que habéis visto ahora, ¿no? Un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, Valle Inclán decía que para hacer una conferencia de 2 horas necesitaba 2 días, pero para hacer una de un cuarto de hora pues necesitaba un mes, ¿no? Porque, claro, sintetizar es muy complicado, ¿no? Y en este caso yo creo que fue un trabajo complicado en ese sentido, de decirlo justo para que un chaval pueda entender, por una parte, la historia de ETA, que empiezan los jóvenes, qué tal, y todo lo que han hecho, que también hubo otros grupos terroristas, y por otra parte la interferencia de las redes, es decir, de la comunicación que absorben los chicos hoy en día respecto a este tema u otros importantes, ¿no? Cómo se mezcla todo, como enseguida se empiezan a elevar los insultos con ciertos temas. Y
Y eso es el propósito de este pequeño trabajito. Bueno, que me costó mucho hacerlo, cierto, pero es trabajo porque es corto, ¿verdad? Pero yo creo que al CEU le pareció lo suficientemente bien y presentable como para moverlo mucho en muchos centros, y le están dando mucha visibilidad a esto. Yo creo que, bueno, pues por lo menos es como decía, es algo transmitido desde la adultez a los jóvenes, pues para que se vayan acercando, por lo menos sepan que estas cosas pasaron en la historia de su país, pasaron sus padres. Por eso la presencia de los padres hablando de sus experiencias de jóvenes y tal, ¿no? También sé que estuviste participando, ¿no?, activamente en este documental, entonces cuéntanos un poco cómo surgió y por qué decidiste involucrarte de esta manera en él. Pues una vez vi el largometraje de mi aita, Sin libertad 20 años después, en el que cogió pues a estos cinco chavales, periodistas, estudiantes de periodistas, y les ponía a entrevistar a víctimas de ETA que él ya había entrevistado en su anterior peli, Sin libertad, pensé, ¿y por qué no ahora le damos un poco la vuelta a esto y cojo a estos chavales y les pongo a hacer preguntas en la calle a otros chavales más o menos de su edad, ¿no? Y entonces le dije la idea, le pareció bien y empezamos a grabar vídeos. Entonces con María, que es la que sale en el vídeo, pues grabamos en Barcelona. Con el otro chico grabamos en Madrid unos cuantos vídeos. Y bueno, fue un poco... escuchar las respuestas fue un poco desesperante, ¿no? Tanta burrada, ¿no?, que decían. Pero a la vez fue esperanzador porque la mayoría de gente, bueno, jóvenes que entrevistamos, decía que no sabían nada, pero que les encantaría saber, pero que no han tenido la oportunidad, ¿no?, de aprenderlo en ningún sitio, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, bueno, ni siquiera en sus propias familias, muchos. Y eso fue, no sé, escuchar eso fue esperanzador. Y bueno, luego lo subimos a TikTok y se hicieron virales unos cuantos, y también por TikTok vimos comentarios también agradables, ¿no? Y otros que no, un poco desesperantes también. Pero lo que digo, que al final en persona todos acababan diciendo lo mismo, de que les encantaría aprender un poco más sobre ello. Sí, bueno, sí que es cierto que ha sido una labor esencial, y sobre todo el preguntar a los jóvenes por la calle y ver que algunos desconocen cualquier tipo de situación que ETA haya causado en la calle, nos hace que reflexionar como sociedad. Y con esto pues lanzo otra pregunta a Iñaki, es si el desconocimiento entre los jóvenes y la desinformación actúan como pues, una forma de violencia simbólica que vuelve pues lo ocurrido, lo que sucedió, en algo cada vez más ajeno. ¿Cómo podemos incorporar la voz de las víctimas del terrorismo en la educación? Porque ya lo intentamos hacer desde actos, pero en la educación, para que conecte con los jóvenes y que les haga comprender el dolor que al final nunca han vivido ellos. Bueno, también decía María San Gil hace un rato, ¿no?, que tampoco tenemos que... no es necesario vivir todas las tragedias del mundo para empatizar, ¿no? Bueno, pues eso se hace, pues se empatiza con las cosas que uno conoce, con las cosas que a uno le sensibilizan, con las cosas que le cuentan a uno bien sobre hechos, vamos a decir, dramáticos, trágicos de un país. Y yo creo que no hay muchas cosas, no hay muchos vehículos para eso, ¿no? Son actos simbólicos como este, ¿no? Es importante. Otro es la educación, naturalmente, que no hay que meterles un tomo a los chicos y tal, ¿no? Pero que esté presente, que sea un momento iniciático, ¿no?, para despertar interés, para saber qué ha pasado esto y para que pregunten a sus padres, etcétera, etcétera. Y que cuando sean un poco más mayores y sean periodistas, se dediquen a eso o escriban un libro o tal, ¿no? Y lo otro es el audiovisual. Yo tengo una herramienta fantástica, es la mejor herramienta que hay para transmitir las historias.
así nos hemos educado todos, viendo cómo hemos visto las cosas que han ocurrido lejos, pues las hemos visto en películas de ficción, en documentales, porque es un vehículo cultural desde hace 100 años básico, fundamental, ¿no? Para transmitir tonterías y entretenimiento, pero también no entretenimiento, que es vidas que han pasado en la guerra o antes de la guerra o después de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, me da igual, en los hechos dramáticos que ha habido en este mundo, ¿no? Y entonces eso falta, porque cuando, como decía antes, si los adultos ahora los que tenemos podemos transmitir lo que hemos vivido y las sensaciones de lo que hemos vivido y con la perspectiva del tiempo, pues cuando no estemos, pues quedará lo que hayamos hecho, ¿eh? Serán libros, habrá prensa, habrá hemeroteca, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber luego material audiovisual, que será lo que cuando seáis mayores, vosotros querréis poner a vuestros hijos a una cosa que se mueva, que gente que hable, que es de verdad, o que sea ficción, es igual, pero que cuente cosas verdaderas sobre lo que ha pasado. A eso por fortuna me dedico yo, pero por desgracia hago menos cosas de las que querría hacer también, ¿eh? Y en España se hacen muchísimas menos de las cosas de las que yo creo que habría que hacer. Es decir, en los últimos 4 años en España se estrenan casi 400 y pico películas al año, entre documental y ficción. Y los 4 últimos años, pues 4 por 4, 16, ¿no? 1.600 películas, pues se han hecho 4 películas que tienen que ver con esto. Maisabel, La Infiltrada, la del Fantasma en la Batalla y una mía que estrena en el 22. 4 películas de 1.600 películas. Eso es a veces digo, pues ya se hace cine. Bueno, ha habido una serie también, ¿eh? Ha habido Hasta Patria, La Niña Invisible y alguna otra más que ha tocado el asunto desde una perspectiva sana, vamos a decir, no complaciente con el terrorismo y esto, ¿no? Entonces, bueno, se hace muy poco y eso se echará en falta dentro de un tiempo, ¿eh? Y esa es mi pelea contra el tiempo también, pero también contra la búsqueda de financiación, por ejemplo, que efectivamente no hay una voluntad de entender que lo audiovisual va a ser el mejor legado que dejemos a las próximas generaciones, ¿no? Sí, además siendo conscientes de que se destinan tantos millones de euros al cine en presupuestos y que al final pues este tipo de historias, ¿no?, que son las que realmente tienen que conocer las generaciones futuras, pues al final no hay financiación para poder realizarlas y por tanto pues no podemos dejar que se olviden, así que pues hay que seguir viendo, ¿no?, y no dejar que caigan en el olvido este tipo de acciones. Y bueno, Adela, hablando un poco de tu historia, de tu situación, tú que has vivido más de cerca el impacto del terrorismo de ETA en el País Vasco, con lo que te ha pues contado tu padre, ¿qué opinas sobre que algunos jóvenes en el País Vasco, en Cataluña, se relacionan con el relato separatista y al final a veces de manera irónica o mediante cánticos como el pim pam pum que hemos escuchado en las universidades, que es una clara alusión a la banda terrorista? Pues ¿qué crees que ha tenido error en esta sociedad? Perdón. No paran de decir que ETA está derrotada ya, que ETA ya dejó de matar, entonces ¿por qué seguís hablando de ETA? Bueno, pues básicamente por estas cosas, porque ellos mismos la tienen en mente cada día. No puede ser tampoco, por ejemplo, en fiestas de Bilbao, que la ciudad se llene de propaganda proetarra, que haya por todas partes carteles con las caras de los presos de ETA, que no haya ninguna cara de ninguna víctima de ETA. Tampoco puede ser que quites estos carteles, intentes quitarlos y vengan a pegarte, como me ha pasado alguna vez a mí en Bilbao. No puede ser todos los homenajes que están haciendo, no pueden ser los terceros grados, pero aún así yo creo que
hay mucha gente mala en este mundo, ¿no? Pero estos jóvenes, ¿no?, que nos gritan esto en las universidades, yo no creo que todos sean malos. Yo creo que viven anestesiados, ¿no? Es una generación anestesiada, completamente ignorante, ¿no?, de este tema, y que yo creo que lo que necesitan es escuchar a una víctima del terrorismo, porque hasta que no conoces el dolor, hasta que no lo escuchas, no eres capaz de conectar con él, no eres capaz de empatizar y por lo tanto no eres capaz de evitarlo, ¿no? Esta actitud básicamente pues revela un vacío, ¿no?, una desconexión emocional. Y también tenemos que asimilar, o sea, que el final de ETA no requiere solo la desaparición, ¿no?, de la organización terrorista, sino que también requiere enfrentarse abiertamente al proyecto nacionalista radical, ¿no?, porque al final ha sido lo que ha dotado, ¿no?, de sentido al terror de la banda. Bueno, desde luego que es una vergüenza, ¿no?, ver esos carteles, esos cánticos, y al final como esa sociedad, como tú dices, está anestesiada, ¿no?, y pues que de alguna manera al final tendrá que despertar, porque si no, pues al final como sociedad habremos fracasado y los errores que se cometieron en el pasado, pues al final acabarán por cometerse en el futuro. Vamos para finalizar con 2 preguntas cortas. Bueno, Iñaki, habiendo vivido bajo pues un relato muy impuesto al final sobre el terrorismo y el blanqueamiento, ¿no?, que se ha cometido, y habiendo sufrido censura y amenazas en primera persona, ¿cómo has afrontado personalmente el miedo, incluso pues pensando al final en tu familia, para seguir adelante defendiendo y transmitiendo la memoria de tantas víctimas del terrorismo? Esa era la pregunta corta, ¿no? De respuesta corta. Es difícil, ¿eh? ¿No? Ya. Joder, tú. Bueno, estamos en familia hoy, bueno, hoy más que nunca, con mi hija aquí y tal, ¿no? Yo no sé por dónde empezar, porque yo creo que la primera película que hice en el año 2000 la estrené en un festival en Alcalá de Henares en octubre del 2001, la primera película de víctimas y tal. Y había nacido mi tercera hija 15 días antes, la más pequeña que Adela. No. Y luego la estrené en Bilbao, y en diciembre, y entonces me empezaron a pasar cosas, ¿no? Entonces, cosas, quiero decir que a todo el mundo que levanta la voz allá donde hay problemas de libertad de expresión y hay presión, en este caso nacionalista, presión política, ambiental, cultural, pues pasan cosas, ¿no? No graves, porque estoy entero, tal y cual, tengo la suerte de no haber sufrido como tantos y tantos otros. Tampoco me han quemado la casa, ni me han quemado el coche, ni nada, o sea, tengo suerte en ese sentido. Pero yo lo que he ido pensando estos años, que creo que a eso te refieres en la pregunta, cómo gestionar el miedo, ¿no? ¿No? De alguna manera. Sí, el miedo al final sí. que pudiese pasar algo. El miedo es el de un departamento de nuestro cerebro que es básico para todo, ¿no? Es básico para la supervivencia. Tenemos aquí en la parte de atrás del cerebro esa cosa de protegernos cuando podemos tener algún problema. Bueno, pero en la actualidad, o sea, siempre es el elemento, el departamento que más invade todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. ¿Y eso qué significa? Pues que porque eso tiene que ver con la libertad también. El miedo tiene que ver con la libertad. Entonces, pues hay que aprender a gestionar el miedo. Yo no sé, he debido aprender a gestionar el miedo, pero de una manera, digamos, intuitiva. Yo no dije, voy a hacer esta película que me va a traer problemas. Cuando uno tiene dinero y va a un asesor financiero, pues le hacen un pequeño test, ¿no? Yo no he ido porque no tengo dinero, pero lo he leído. Le hacen un pequeño test para ver su perfil de inversor, ¿no? Entonces, el perfil número 1 es el de quiero conservar mi dinero y luego pues la rentabilidad me interesa menos. El perfil número 2 es, bueno,
un poco de rentabilidad y riesgo, un poco intermedio, digamos el moderador. Primero es el conservador, este es el moderador, y luego el tercero es quiero maximizar la rentabilidad, o sea, quiero apostar. Ese es el que arriesga, el arriesgado, ¿no? Yo me he dado cuenta que he querido, bueno, ya os imagináis en qué nivel de los tres estoy, ¿no? Pero fue sin querer, vamos a decir, ¿no? Yo empecé haciendo algo que, bueno, podía intuir que tenía riesgo, también tenía familia, ¿no? Tenían 3 hijos que tenían 3, 2, 1, o sea, cuando podía no haber hecho esto, no haber emprendido este camino, ¿verdad? Pero yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de que he querido maximizar la rentabilidad. ¿De qué? De que quería contar algo que creía que era importante, que para mí, que debía contarlo, ¿no? Con el cine, con la narrativa del cine y tal. Y lamentablemente me salió muy bien, porque con la primera película tuve premios en Nueva York, en Estados Unidos, Los Ángeles, no sé qué, en España, o sea, y ya eso me lanzó a hacer un largometraje que estuvo nominado luego, ya que tal, que el siguiente me dio el premio a la crítica, y ya me enredé con... Si lo hubiera hecho mal, pues yo qué sé, pues me hubiera dedicado a otra cosa igual, pero... O sea, parece contradictorio, pero me enredé con esto porque funcionaba, me parecía que funcionaba bien, ¿no? Entonces, pues yo no sé, porque yo creo que hay un punto de inconsciencia en todo esto, ¿no? Y de atrevimiento en esto de hacer cosas que implican, tienen en el núcleo, tienen un peligro, una incomodidad y tal. Ya no es que a uno le maten. En el País Vasco, como decía, como se ha comentado, pues pasan cosas que son muy desagradables y tal. La gente sigue viviendo allí, yo sigo viviendo allí. Creo que soy el único de aquí que vive allí. Bueno, tiene familia allí, algunos. Pero, bueno, pues puede vivir, ¿no? Pero quiere decir que la cuestión no es que no se pueda vivir, sino que ese silencio que existe en la sociedad vasca implica muchas cosas. Y una que es, no te van a matar, pero si te dejan sin trabajo, la faena es enorme, ¿no? Igual el hombre contemporáneo, si aparte de las sociedades muy extremas, pues a lo que más miedo tienes a que le dejen sin curro, teniendo familia, ¿no? Y eso, yo he pasado por eso, o sea, me dejaron sin curro y la verdad es que igual si me hubieran quitado 2 dedos, no sé, pero igual lo cambiaba, no sé, pero pues pasan cosas. Y si uno... yo me he dado cuenta también, pero ya han pasado muchos años, ¿no? Que yo de alguna manera decidí ser valiente. Ser valiente puede ser valiente. Todo el mundo podemos hacer todo, ¿eh? O sea, la libertad que tenemos es una puñeta porque podemos hacer esto, lo otro, dejar de hacer esto o dejar de hacer lo otro. Y yo creo que yo me he dado cuenta de que yo decidí ser valiente. No conscientemente, no dije, voy a hacer aquí, no. Pero decidí ser valiente. Entonces, ser valiente es igual a tener problemas. Y si es valiente, pues ya puedes solucionar bien los problemas. Y si solucionas los problemas, eres feliz. Y si eres feliz, pues eso te anima a ser valiente. Esto es un círculo, digamos, virtuoso, ¿no? Ya que soluciono los problemas y que puedo resolver tal, y esto, pues eres feliz y haces algo que tiene sentido. Entonces eso, pues a uno le impulsa, como me parece que queda claro, le impulsa a seguir adelante con esto. El miedo hay que gestionarlo, cada uno lo hace de una manera, lo llevamos en parte en la genética, luego también, no sé, las cosas que nos transmite la familia o el entorno, y luego el carácter que tenga cada uno para resolver las cosas. Uno se puede apartar de todo, se puede poner a la distancia justa para que no le pase nada, o pues hay otra gente que, como suele decir de los bomberos y los policías y tal y cual, que corren siempre en dirección contraria a la que corren los demás. Cuando hay un peligro, vamos para ahí, pues los policías, los bomberos, en fin, y otra gente también puede ser periodistas, escritores eso, directores de cine, pues van al revés, a contracorriente, se ha dicho antes María Sagil, ¿no? Y yo me sitúe en esa línea, y esa es la explicación que puedo dar de...
Bueno, hemos conseguido una lección de memoria y de finanzas a la vez. Sí, bueno, yo no sé poco. Pues muy rápido, Adela, ya para concluir, a ti te voy a cortar. Como joven que no vivió directamente el terror, ¿qué papel crees que tú y nuestra generación tenemos para que las historias de las víctimas sigan siendo escuchadas y comprendidas? Yo creo que tenemos ahora un papel doble, ¿no? El de oyentes y el de transmisores. Tenemos que escuchar al máximo número posible de víctimas del terrorismo, porque al final escucharles es un acto de justicia, ¿no? Es reconocer que la libertad en la que vivimos ahora no nos ha caído del cielo, ¿no? Había gente muy valiente, que muchos están aquí, que aun sabiendo que podían tener consecuencias muy graves, siguieron luchando, ¿no? por una libertad, por un pensamiento común. Y también, por ejemplo, tenemos que crear nuevos lenguajes culturales, educativos, audiovisuales. En cuanto a lo de crear nuevos lenguajes audiovisuales, por ejemplo, y escuchar al máximo número posible de víctimas, ¿no? Nos lo está dejando súper fácil Aita, ¿no? Con el pedazo de archivo que está creando, que voy a contar así rápidamente una anécdota, y es que yo había visto muchas cosas de las que había hecho mi Aita, ¿no? Pero nunca había escuchado en primera persona a un testimonio, ¿no? De una víctima de ETA. Y siempre decía que yo siempre pensaba que el trabajo de los psicólogos era un poco chungo, ¿no? Porque tenías que estar aguantando, pues, escuchar problemas de otras personas todo el rato, hasta que conocí lo que hacía ETA. O sea, me pareció una locura. Es completamente admirable, no porque sea mi padre, me pareció completamente admirable y primordial, porque este archivo es lo que necesitamos ahora para que esto se quede y poder enseñar a las futuras generaciones lo que pasó y que no se vuelva a repetir. ¿He sido breve? Sí, vale. Sí, perfectamente. Pues yo me he pasado, he compensado un poco. Bueno, agradecer aquí a la familia Arteta que haya venido con nosotros y damos paso a la siguiente mesa de jóvenes. Perdón. Me hace especial ilusión compartir mesa con ellos tres porque compartimos mesa hace año y algo en un congreso que organizó el CEO con la Comunidad de Madrid y estábamos los tres y además Cristina, y la verdad que volver a repetir aquí esta mesa pues en un acto que organiza Sacabat como tal, pues me hace mucha ilusión. Nada, os presento rápidamente: Íñigo de Gonón, Jorge Mújica y Paula Baena. Vale, al final son jóvenes comprometidos obviamente con la causa, igual que lo somos los jóvenes de Sacabat, y queríamos darles un poco de voz, ¿no? en este acto que creemos que es importante dar voz a los jóvenes comprometidos con esta causa. Entonces, primero de todo quería hablar un poco de la situación de la juventud en el País Vasco, porque las últimas elecciones en la comunidad autónoma, PNV y H. Bildu igualaron
empataron a escaños, a 27 escaños cada uno, pero era curioso el voto joven, que estaba totalmente inclinado hacia uno de los dos partidos, que era EH Bildu, ¿no? Bueno, hay varias causas. Una de las causas puede ser que no haya un partido socialista, un partido a la izquierda del Partido Socialista, pues rebelde de ideología comunista, o bastante más a la izquierda que el Partido Socialista, y la juventud encuentra ese voto ahí en EH Bildu. Entonces me gustaría preguntar a Íñigo, ¿cómo interpretas este resultado electoral? Y si crees que realmente la juventud vasca que vota a EH Bildu es por ignorancia, por apoyo o por querer normalizar a este partido como realmente se está normalizando desde el Gobierno de España. Gracias, Andrea. Bueno, primero de todo, agradecer a Sacabat, que siempre me han dado una envidia bárbara, porque consiguen hacer cosas en las universidades de Cataluña que nosotros en País Vasco, por cualquier motivo, no lo conseguimos. Así que gracias por traerme hoy aquí. Bueno, en primer lugar, respecto a la juventud vasca, tenemos un dato alarmante, y es que de las elecciones del 19 a las elecciones del 23 para el Parlamento Vasco, el PNV perdió 60.000 votos y Bildu ganó 60.000 votos. Si seguimos mirando los datos demográficos de la población vasca, el 41% de los mayores de 75 en País Vasco votan PNV. A 2027, eso supone, con la pirámide demográfica que tenemos en País Vasco, que el PNV pierde unos 5.000 votantes al año y que Bildu, de manera orgánica, gana unos 5.000. Eso quiere decir que en 2027 probablemente tengamos un lehendakari de Bildu, que puede que sea Arnaldo Otegi, y eso es un absoluto drama. Por tanto, estamos viendo al PNV tratando de conseguir nuevos caladeros de voto. Vemos aquí a Samuel Vázquez. Estamos viendo algún movimiento en el Partido Nacionalista Vasco interesante respecto a conseguir nuevos caladeros de votos por otros motivos que no nos atañen en esta charla. Pero la situación es esa. En 2027 probablemente tengamos un lehendakari de Bildu, que eso es un drama absoluto. Los jóvenes vivimos otro drama generacional, que es igual en País Vasco como en el resto de España, como en el resto de países occidentales. Eso no es ninguna mentira. Esto, pero es más agravado en País Vasco porque ha habido un exterminio ideológico. Esto ya lo comenté, es una frase que acapara titular, pero sí, es un exterminio ideológico. Hubo un informe de Cefas el año pasado con el profesor Alejandro Macarrón, que cifró el número de exiliados por el tema del terrorismo en unos 200.000 vascos. Eso quiere decir que no hay suficiente votante de derecha, así dicho. El PP hace lo que puede, tiene unos líderes nuevos, interesantes, que están haciendo lo que pueden, pero ahí se nota que el País Vasco va por otros derroteros diferentes a Cataluña y al resto de España, por ese motivo de los exiliados. Entonces, Bildu ha sido capaz con un mensaje generacional, de atraer a los jóvenes. El tema de vivienda, tema de precariedad de salarios, bueno, los problemas que sufrimos gran parte de los que estamos aquí, y agradezco que haya tanta gente joven aquí. Esto es un drama, pero es verdad que a Bildu le ha salido un enemigo más a la izquierda, más radical, y entonces yo creo que el otro día los que pegaron al periodista El Español de la Universidad de Navarra, esos yo creo que no votan a Bildu, y de hecho están rechazando ya la ikurriña como símbolo nacionalista histórico de Sabino. Estos ya van con otras insignias un poco más rojas, o con la bandera palestina. Y estos pues agreden, pegan, pero no creo que sean votantes de Bildu, porque Bildu ha tocado salón, ha tocado moqueta, ha tocado sillón, y Bildu ya no está... Yo creo que hay una parte relevante de la izquierda abertzale joven, o de los jurutus que les llamo yo, que no quieren, que no se sienten llamados por Bildu, así que puede que a esos votantes que pueda ganar Bildu, puede que les salga una nueva opción a la izquierda,
que es una gente que por la educación que han recibido y por sobre todo por la falta de memoria histórica y de lo que ha hecho ETA ha recibido en el País Vasco, es gente que se siente muy atraída por la violencia. En torno al último, bueno, el Euskobarómetro de 2023 dijo que en torno al 25% de los jóvenes justifican la violencia para fines políticos. 25%. 1 de cada 4 jóvenes justifica la violencia en País Vasco para fines políticos. Pues eso nos quiere decir que si no hemos hecho suficiente pedagogía en los colegios, que no la hemos hecho, sobre todo en País Vasco, aunque hay honrosísimas excepciones que hay en esta sala, los factores que llevaron a la violencia de ETA siguen ahí, enraizados en la sociedad. No hay una alternativa real de unos valores más democristianos, más conservadores, no la hay. Así que el drama en País Vasco es muy grande. Al que ha sido votante de Bildu y aplaudía los asesinatos de ETA en el Goierri, pues ese no le vas a cambiar de opinión. Al que en el portal de Iñaki y Adela en Baracaldo sigue pintando esvásticas encima de una placa de un hombre que asesinaron en el año 79, a un foralista que asesinaron en el año 79, y a día de hoy sigue pintando esvásticas en una placa de un asesinado de ETA, a ese hombre no le vas a cambiar de ideología. Y a los jóvenes, por desgracia y por desidia del gobierno vasco, tampoco les vas a cambiar de ideología. Hay mucho que hacer. Soy más pesimista de lo que ha comentado María. Nosotros desde Gonón hemos empezado a dar charlas en colegios de la Comunidad de Madrid, que está siendo un programa bastante interesante, reparador. Hay mucha gente que hace esto, pero hay muchos niños en España, en País Vasco menos, pero hay muchos niños en España. Así que creo que hay que educar en los valores democráticos, hay que decir lo que hizo ETA. No hay que caer en las comparaciones que hacen ellos de asesinados antes del franquismo y después. ETA mató al 95% de sus asesinados a partir de la muerte de Franco, a partir del 75, el 95%. El 99% de los heridos por ETA, de los 2.640 heridos por ETA, fueron después del franquismo. ETA nunca ha sido una asociación antifranquista. Así que creo que la situación es bastante dramática y si no hay ningún giro electoral lo va a ser más. Así que con esos bueyes hay que arar y ese mensaje dejo. Bueno, es curioso que a veces nos dicen desde Cataluña que la situación es muy negativa y es complicada, y en las universidades pues lo sabemos desde primera mano, pero yo siempre pues me fijo en el País Vasco y realmente ahí sí que la situación, como tú has comentado, es ciertamente es pesimista y cuesta un poco encontrar esa esperanza de la que hablaba María, que ya creo que quizás es algo más optimista, y el problema de que en las universidades es imposible tener una actividad asociativa como la nuestra, o que es curioso el dato que has dicho, ¿no? De 1 de cada 4 jóvenes está a favor de la violencia para conseguir un fin político e ideológico. Me gustaría hemos hablado bastante del tema de los pactos, el pacto del gobierno de Sánchez con EH Bildu. EH Bildu se ha convertido en el partido más estable, es el socio más cómodo para Pedro Sánchez, porque al final es el que menos opone. Yo creo que, como ha comentado un poco Íñigo, han tocado sillón y han tocado moqueta y parece que están cómodos. A mí también me surge la duda de qué hay detrás. Yo no sé si solo es el perpetuar el poder a Pedro Sánchez. Yo creo que hay más cosas detrás y que lo vamos a ir descubriendo quizás próximamente, si tiene que haber un próximo, que esperemos que no, gobierno Frankenstein como este. Y me gustaría saber si desde una perspectiva ética y moral es compatible pactar con una formación como esta, si lo lógico sería que los partidos pidieran esta ilegalización de EH Bildu, y que si el gobierno actual, al pactar con Bildu, está mandando un mensaje totalmente ambiguo a los jóvenes para recordar y conmemorar el legado de las víctimas del terrorismo. Jorge. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, si no se escucha bien, yo creo, ¿no?
Bueno, gracias Andrea i a Sacabat por la invitación y a todos vosotros por estar aquí. A ver. Ah, no, ya está. Sí. Por ir por partes, yo creo que hay dos elementos que habéis dicho, que es que Bildu ha pisado moqueta y sillón, pero luego hay un tercer beneficio que es, para mí, donde reside hay un tercer elemento que es donde reside la clave, que son los beneficios. Es decir, desde la perspectiva de Bildu están muy bien pagados. Ofrecieron sus votos, y así lo dijo Arnaldo Otegi, que él ofrecería sus votos a cambio de los presupuestos, a cambio de los presos. Él dijo presos por presupuestos. Es que lo dejó meridianamente claro. Entonces ahí ya no hay ni ambigüedades, posibilidades de justificación de Bildu, etc. O sea, van de cara. Entonces ahí hay un elemento para mí que es clave, que es el que, y además el que más pasa desapercibido, ¿no? Porque con los golpistas catalanes sí que bueno, ocupa portadas, pero con Bildu, bueno, pues parece que este tema está muy amortizado y entonces no se hablan de los beneficios penitenciarios, no se hablan de los terceros grados fraudulentos que gestiona el gobierno vasco, no se hablan de los onguietorris, etcétera, etcétera. Tampoco se habla de todos los crímenes que quedan por resolver, de las ofensas a las víctimas del terrorismo, de la falta de memoria. De todo eso no se habla porque, insisto, es un tema que está amortizado para ellos. Para nosotros no, porque vamos a seguir dando la lata, aunque nos cueste. Pero respondiendo ya a tus preguntas, tú decías si es compatible pactar con ellos, pactar con Bildu desde un punto de vista ético. La respuesta está más que claro. Es del todo ético, pero nada se podría esperar de, por un lado, los herederos del terrorismo y, por otro lado, un partido que carece de cualquier rasgo de ética de ningún tipo. Y me refiero al Partido Socialista y a todos los partidos que están sosteniendo el gobierno. En definitiva, para mí la ética es absolutamente nula por los dos lados y solo hace falta indagar un poquito más para darte cuenta de que está sosteniendo el gobierno un partido que en las últimas elecciones autonómicas llevaba a más de 40 condenados por terrorismo en sus listas electorales. Entonces, y vuelvo a lo que decía al principio, aquí no hay una posibilidad de justificación tibia de no, pero no, o sea, es que van tan de cara que los meten en sus listas. Ellos dicen abiertamente que votarán los presupuestos a cambio de los presos, y luego las dos figuras más destacadas de esta organización son Merche Izpurua, condenado por terrorismo, y Arnaldo Otegi, condenado por terrorismo, bueno, secuestrador condenado. De modo que a la primera pregunta es evidente que de ética cero patatero, no se podría esperar otra cosa, insisto, de esta gente. Y luego demuestra además un cinismo y un poco de rabia, porque que esté Merche Izpurua dando lecciones en el Congreso de los Diputados bueno, más que rabia, es un insulto a la democracia, un insulto a las víctimas del terrorismo, un insulto a todos los españoles, un insulto a España, y es un regodeo que la verdad es que es del todo punto insoportable. Detrás de todo esto, y este es el segundo punto con el que yo quería enlazarlo, hay desde hace muchos años una estrategia de blanqueamiento institucionalizada, acompañado de una falta de memoria o de una desmemoria intencionada. Yo hace muchos años, hablando con otras víctimas, bastante antes del COVID, de hecho fue, si no me equivoco, en 2018, ya previmos, tampoco era muy difícil de prever, pero ya previmos que el fenómeno de Bildu, con todos sus nombres, pero al final es el mismo perro con distinto collar, era imparable. Y ya previmos que la transferencia de la competencia de prisiones iba a ser una realidad. De hecho, fue una realidad mucho antes de lo que se creía, y eso fue el punto clave para que ellos tuvieran control sobre toda la red de los asesinos que estaban en las cárceles, de los cuales ahora solo quedan en régimen cerrado 40. O sea, esto para pasado mañana no queda ni uno en las cárceles. Además, todos, insisto, sacados por la puerta de atrás de manera fraudulenta, ¿no? Pero vuelta al tema del blanqueamiento, esto es una estrategia que está perfectamente orquestada, tanto de un lado como del otro,
Desde los medios de comunicación, evidentemente no todos, desde la sociedad civil, evidentemente no toda, porque todavía queda gente que se opone a tragar con ese blanqueamiento institucionalizado, y en consecuencia, pues es evidente que quiero ser optimista, pero el relato lo tenemos lo tenemos muy de contra. El relato lo tenemos muy de contra, porque ahora, como ya llevan muchos años, a esta gente se les ve a Arnaldo Otegi como un hombre de paz, a Merche Espurua como una interlocutora normal y corriente, mientras se demoniza a los de Vox, por ejemplo, ¿no? O sea, pero es que el problema empieza cuando pones, cuando se hacen muchas preguntas en los medios de comunicación, cuando pones a Bildu y a Vox al mismo nivel, o sea, y es incomprensible, ¿no? Pero bueno, y entonces, y con esto quiero concluir, hay una cosa a la que yo le doy mucha importancia, y es que la educación para mí es fundamental, sobre todo en las nuevas generaciones, porque aquí todos o casi todos hemos, en un modo u otro, hemos vivido el terrorismo, sabemos perfectamente lo que es el terrorismo, pero no ocurre así con las nuevas generaciones. No ocurre así, por supuesto, con los de 16, pero tampoco con los de 18, y cuesta encontrar a gente con 24 que sepa quién era Miguel Ángel Blanco o que sepa quién era Gregorio Ordóñez. Cuesta mucho encontrar, porque eso no se estudia en los colegios, y en las casas, o en muchas casas, no se habla de ese tema, porque lo cierto es que es un tema que es incómodo. Entonces yo aquí sí que incido, y me gusta ir a colegios y dar charlas a niños de 14, 16 años, y animarles a que aprendan, a que pregunten en casa. Todo el mundo al final conoce a alguien o lo ha sufrido, más o menos cerca, ¿no? Pero todo el mundo conoce a alguien que ha sufrido la lacra del terrorismo, y creo que la educación es la base fundamental para construir una memoria y para tener una brújula ética, que es la que mucha parte de la sociedad carece ahora mismo, para tener una brújula ética y saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y estar del lado correcto, que son las víctimas, la democracia, que también fue víctima, y el resto de españoles. Efectivamente, o sea, al final la educación es la base de la sociedad, y más pues en este tema que creemos que es tan importante dar la batalla y dar la formación en los colegios e institutos. Resulta llamativo que el gobierno actual insista en cierta memoria democrática. No ha sido por nada, este acto ha coincidido porque nos iba bien a muchos este jueves, pero bueno, al final los titulares de hoy solo se habla de una cosa, ¿no? Y lo que quieren es, bueno, recuperar instar a esa ley de memoria democrática, mientras, como hemos comentado durante todo el acto, el tema del terrorismo parece un tema que se quiere como apartar, un tema tabú, un tema que tenemos que olvidar, que tenemos que perdonar. Y al final es un drama mucho más reciente, ¿no? que el franquismo y que otros dramas que ha vivido nuestra patria, y que también se ha llevado a muchas vidas de personas totalmente inocentes, que lo único que hacían era defender la unidad de España y la libertad. ¿Qué consecuencias, Paula, crees que puede tener para nuestra memoria colectiva y para las nuevas generaciones este olvido de lo que fue ETA para España? Muchas gracias, Andrea. Creo que las consecuencias pueden ser nefastas. La verdad es que ves el documental de Iñaki y los jóvenes cuando se les pregunta por ETA y se te cae el alma a los pies, y es muy preocupante que a día de hoy, cuando ETA dejó de matar en el año 2010, o sea, que es antes de ayer, como aquel que dice, y los jóvenes a día de hoy no tienen ni idea, es que es vergonzoso las respuestas que dan, y te pones a pensar en qué futuro nos espera, y es francamente preocupante, porque a día de hoy, como hemos dicho, ETA dejó de matar antes de ayer. Existen miles de personas que han sufrido el azote del terrorismo en sus propias carnes. O sea, existe a día de hoy padres, hijos, hermanos, nietos, en nuestro caso, que estamos aquí pues dando la batalla en primera persona. Pero el día de mañana lo que le va a quedar a las nuevas generaciones es lo que se haya ido contando. Y bueno, gracias a Dios hablábamos del archivo que está dejando Iñaki, pero al final, tristemente, somos minorías, y lo que se quiere imponer en las instituciones y el grosso de la sociedad es el olvido, y lo que es más preocupante, la tergiversación de la historia.
comentabas, a propósito de esta efeméride que ha coincidido hoy del franquismo, en estos 50 años, los sucesivos gobiernos se han esforzado por deslegitimar todo lo que tiene que ver con el franquismo. A día de hoy es absolutamente impensable que pudiera haber en España un partido que se denominara franquista, o incluso que pudiera decir que hubo algo bueno durante el régimen. Eso ahora mismo es unánime, ¿no? Y en cambio, y no es que quiera comparar las dos cosas, pero bueno, a propósito de que ha coincidido, en cambio tenemos que ETA ha dejado de matar, entonces aquí ya está, con esto hemos terminado, y no se está haciendo ese trabajo de deslegitimar todo lo que tiene que ver con ETA. Muy al contrario, lo que se ha hecho es integrar a ETA en la normalidad parlamentaria, en que actúen como un partido político más, y aquí no ha pasado nada, y ya está, y seguimos por esta senda. Entonces, es muy preocupante. Además, luego, mira, el otro día leía un artículo del País que no tiene nada que ver con esto, que era de una recopilación de los 50 libros, los supuestos 50 mejores libros del último medio siglo en España. Y entre ellos se incluía el libro de Patria. Bueno, y entonces hacían una pequeña reseña de qué trataba el libro para explicarlo. Entonces decían que el libro explicaba muy bien, decía los dos bandos del conflicto vasco. Entonces, cualquiera que lea eso, y esa es la normalización que se quiere dar, lees eso, y los dos bandos del conflicto vasco. Para empezar, el llamarlo conflicto. Luego, siempre el nacionalismo, siempre se ha jugado mucho con el lenguaje, que es muy nocivo jugar con el lenguaje y no decir cada cosa por su nombre, y hablar del conflicto y hablar de bandos. Pero ¿qué bandos? ¿De qué bandos estamos hablando? ¿De unos terroristas asesinos y el otro bando, que es toda la sociedad, todos los españoles, cualquiera susceptible de ser asesinado por no estar de acuerdo con lo que ETA quería? Ese es el otro bando. Entonces, a mí me preocupa mucho que eso es lo que vaya a quedar. Entonces creo que tenemos una labor importantísima que hacer. Creo que es muy difícil. Hablaba Íñigo y daba todas estas cifras espeluznantes del tema de votos, y yo creo que es que esto es muy triste decirlo y suena muy fuerte, pero es que yo creo que gran parte de la sociedad vasca es una sociedad enferma que ya está, que viven, o sea, naturalizan cosas que no lo son. O sea, que hoy en día Egonon no pueda dar una charla en una universidad pública del País Vasco, y en cambio haya etarras que den charlas en universidades del País Vasco. Eso no es una normalidad democrática. Es que ahora nos quieren vender el eslogan de 50 años en libertad. ¿Pero qué 50 años en libertad? 50 de los que en 40 nos han estado asesinando, y ahora que el País Vasco, que solo se puede hablar de qué buen tiempo hace, no, pero qué bonito es el País Vasco, qué bien se come, ay, qué ricos los pinchos, y ¿no? Y ya está, y no se puede hablar de otra cosa, y tenemos que hacer como que no pasa nada que vandalicen los monumentos, que no pasa nada porque te vayas a un bar a tomar algo y tengas que estar con un cartel arriba de presos a casa, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que tenemos, me repito, pero bueno, que una ardua tarea por delante. Yo también soy bastante pesimista, pero bueno, la verdad que cosas así, pues charlas como esta, pues dan esperanza, y hay que seguir dando la batalla, aunque sea difícil. Y bueno, pues a seguir batallando para que no se imponga el relato que quieren imponer, y para que pues las nuevas generaciones sepan qué es lo que ocurrió, y sepan, y que ETA no quede como, no, sí, unos que mataban, porque encima esto ya se ha hablado, y es que tampoco me quiero repetir porque ya se ha hablado mucho en esta charla, pero que ETA no eran unos asesinos sádicos que mataban por el hecho de asesinar, no eran unos asesinos en serie. Mataban para imponer un proyecto político. Y hay una frase de Fernando Savater que es muy ilustrativa, que dice: ETA mataba por algo y ahora estamos en ese algo. Entonces, bueno, a intentar que ese algo no fructifique, y intentar frenarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Bueno, había una pregunta de bonus track, pero se nos va a hacer imposible por el tiempo, me sale fatal. ¿Me dejas una última reflexión, claro. Andrea? Creo que la juventud vasca que vota Bildu o que está militando en los nuevos movimientos socialistas vascos está buscando el sentido de prevalecer, el sentido de su vida y muchos lo consiguen. Y a nosotros, por el contrario, nos dicen, ¿no os cansáis de esto? ¿No os cansáis? A Iñaki, a saber cuántas veces se lo han dicho. Totalmente. A todos nos los han dicho, pero no os cansáis, ya pasad página. Hicimos un acto en un edificio público de Bilbao y el tipo que estaba ahí, el Bedel, nos dijo, joder, pero no os cansáis que te haya dejado de matar, no os cansáis. A ellos nunca les dicen, no os cansáis. Entonces, ese sentido de prevalecer, de buscar algo superior a nosotros, creo que hay que fomentarlo desde este lado y Sacabat, CEU-Cefas, desde luego lo hacen, lo consiguen y creo que es el camino, por dejar un tinte un poco positivo. Positivo. Bueno, mil gracias a los tres, de verdad. Me sabe mal haber acortado un pelín la mesa. Y también, pues, obviamente, gracias a todas las asociaciones que hacen esta labor. A Iñaki Arteta por ese archivo y a su hija, que también está aquí. Y a las asociaciones como, bueno, el Observatorio de Víctimas del CEU, Fundación Miguel Ángel Blanco, Covite, ACBOT, que también tiene su trabajo complicado en Cataluña porque realmente están solos en esto. Y bueno, también obviamente pues gracias a los jóvenes de Sacabat, que también nos animamos a seguir con esta batalla, que aunque parezca que sea algo pues un poco de prehistórico y no sea lo que se lleva ahora y de hablar de temas de actualidad, creemos que sigue siendo importante poner en importancia este legado de las víctimas. Patri, ¿vienes? Bueno, ahora Patricia, la delegada de Madrid, concluirá el acto y ya está. Queridas familias de víctimas, representantes institucionales, ciudadanos comprometidos y jóvenes que estáis hoy aquí. Gracias por acompañarnos en un acto que no es solo un homenaje, es un ejercicio de dignidad, de memoria y de justicia. Me dirijo a vosotros con la convicción profunda de que recordar a las víctimas del terrorismo de ETA no es una ceremonia del pasado, es un acto del presente. Es un compromiso con el futuro de España. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo de ETA, a quienes sufrieron en primera persona el ataque más cobarde contra la democracia de nuestro país, y también a quienes como sociedad seguimos obligados a mantener viva su memoria, porque la memoria es un acto de justicia, un deber moral y un compromiso con nuestra dignidad. Hoy nos reunimos para recordar, pero recordar no es simplemente rememorar. Recordar es mirar de frente la verdad. La verdad de miles de familias que fueron marcadas para siempre por una violencia totalitaria que buscó destruir la libertad, la convivencia y la pluralidad en nuestro país. La verdad de que hubo quienes, por defender la ley, la convivencia o simplemente por representar España, pagaron con su vida. Por Gregorio, que representaba de forma valiente hacer política en el País Vasco, sin doblegarse, sin pedir permiso para defender la libertad y porque pretendieron silenciar una voz, pero terminaron siendo muchas más. Por Miguel Ángel, que unió para siempre a toda una generación. Su nombre se convirtió en un antes y un después y en un grito colectivo de basta ya, que unió a miles de españoles frente al terror. Es quien representa a todos aquellos cuya vida fue arrebatada por el odio, pero cuyo legado sigue guiándonos. Y por otros tantos, Fernando Mújica, Ernest Lluch, Tomás y Valiente, Froilán Elespe y cada una de las casi 1000 víctimas que ETA dejó a lo largo de sus décadas. No son números, no son estadísticas, no es pasado, son memoria viva y es nuestra responsabilidad. Hoy, cuando algunos intentan reescribir la historia,
Cuando ciertos discursos relativizan el daño o pretenden borrar la frontera moral entre las víctimas y verdugos, debemos ser claros. La justicia no es negociable, la dignidad no se pacta y la memoria no se manipula. No podemos permitir que se utilice políticamente el olvido. No podemos permitir que quienes jamás han condenado el terrorismo influyan en la vida política del país sin haber mostrado un solo arrepentimiento. No podemos mirar hacia otro lado mientras se blanquea a quienes nunca han pedido perdón, a quienes todavía hoy lo justifican lo injustificable o a quienes menosprecian el dolor de las víctimas. Hoy quiero decir algo con claridad. En la defensa de la memoria de las víctimas no sobra nadie que se compromete a perseverarla con verdad, justicia y firmeza. La dignidad de las víctimas siempre debe de ser un punto de unión, nunca de división. Por eso, permitidme dirigirme especialmente a los jóvenes, a quienes no vivimos directamente aquello que hoy recordamos. Tenemos una responsabilidad y es no ceder al olvido. No permitir que nada ni nadie maquille el terror ni convierta a las víctimas en una nota a pie de página. Somos la generación que debe de custodiar esta memoria sin miedo, con serenidad, con respeto y con la convicción de que la libertad nunca es gratis. Porque la memoria, la verdadera memoria, no es rencor. Es la garantía de que aquello que ocurrió no puede volver a ocurrir jamás. Desde Sacabat seguiremos defendiendo la verdad frente al relato, la libertad frente al miedo y la justicia frente a cualquier intento de blanqueamiento moral. Y lo haremos con una convicción profunda. España le debe a sus víctimas una gratitud eterna y un compromiso irrenunciable. Hoy, aquí, reafirmamos este compromiso. Por Gregorio, por Miguel Ángel, por cada vida arrebatada, por cada familia rota, por cada español que se negó a vivir de rodillas. Que su memoria sea siempre luz, guía y responsabilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias a todos por venir.